Hola chicos, en esta nueva clase veremos lo que son las ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? ¿Qué es una ecuación cuadrática? Una ecuación cuadrática, en este caso en la variable x, será una ecuación que puede escribirse de esta forma: ax cuadrado más bx más c igual a 0. Sin olvidar que x es la variable, a y b son constantes y a tiene que ser diferente de 0. Ahora bien, a una ecuación cuadrática también se la puede llamar ecuación de segundo grado o de grado 2. A diferencia de las ecuaciones lineales que vimos anteriormente, estas ecuaciones tendrán dos raíces o dos respuestas. Recordemos que una ecuación lineal simplemente tenía una sola raíz. Bien, la resolución de ecuaciones cuadráticas. ¿Cómo podemos resolver una ecuación cuadrática? Pues de un par de formas. Una de ellas es por factorización, factoreo, y otra en la que podemos usar la fórmula general que también vimos anteriormente. Entonces, recordemos, cuando no podemos hacerlo por factoreo o factorización, lo haremos por o usando la fórmula cuadrática. ¿Sí? Entonces, veamos en estos tres tipos de ejercicios que he puesto aquí, qué tipo o qué método de resolución voy a usar, si factoreo o la fórmula general. ¿Ya? Entonces, recordemos que estos tres ejercicios son de su hoja de trabajo número 3. ¿Sí? Empecemos con el primero. ¿Qué tengo aquí? ¿Sí? Tengo una expresión fraccionaria arriba. Ustedes pueden ver que tengo una diferencia de cuadrados y abajo solo una expresión lineal simple. Veamos. Factoremos esta diferencia de cuadrados. ¿Qué voy a tener? X más 4, perdón, x más 2 por x menos 2, ¿sí? La raíz del primero, la raíz del segundo, ¿sí? Factorando esto me dará este producto notable, ¿sí? Todo esto dividido por x más 3, todo igual a 0, ¿sí? Tratamos de despejar x. Si esta expresión de aquí está dividiendo, pasa a multiplicar 0 por cualquier número, por cualquier expresión me da 0. Por tanto, x más 2 por x menos 2 es igual a 0. Ya tengo mis dos raíces. Recordemos, si es una ecuación cuadrática, voy a tener dos raíces o dos soluciones. Si este está multiplicando y pasa a dividir, 0, dividido para cualquier expresión, 0, me dará que x más 2 es igual a 0. Por tanto, x1 me va a ser igual a menos 2. Ahora, pensemos que en lugar de pasar a dividir este, pasamos a dividir este. ¿Qué me quedará? Que 0 para cualquier expresión, 0. Es decir que x menos 2 es igual a 0. Si este está restando, pasa a sumar, es decir que x sub 2 ha sido igual a 2. Tengo mis dos respuestas por ser una ecuación cuadrática, ¿sí? Tengo que factorar de tal forma que yo pueda obtener una expresión de grado 2. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo aquí ya paso a dividir, a multiplicar? Si estoy dividiendo, paso a multiplicar. 0 por x más 3, 0. ¿Y qué es lo que me queda? Que x al cuadrado menos 4 es igual a 0, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes hacen esto, este está restando, pasa a sumar acá. ¿Qué es lo que pueden hacer aquí? Aplicar raíces a los dos lados, ¿sí? X es igual a más menos raíz de 4. Me va a dar igual dos respuestas. Raíz de 4, 2, ¿no es cierto? Entonces, x1 igual a más 2 y x2 igual a menos 2. Hemos obtenido la misma respuesta que con el método anterior, ¿sí? Pueden hacerlo despejando o factorando siempre que no pierdan todas sus respuestas, ¿sí? Aquí obtuvimos 2, aquí también. ¿Son las mismas? Sí. Listo. Ahora, veamos el siguiente ejercicio, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo aquí? Igual, un producto de expresiones igual a una expresión lineal. ¿Qué es lo que hacemos? Multipliquemos x por x, x cuadrado, menos 3 por x, 3x,
es igual a 3x. ¿Sí? Pasamos a sumar las expresiones iguales o semejantes de, por el grado que tenga cada expresión. Empezamos desde la potencia mayor. X cuadrado, ¿tiene que sumarse con otra expresión? No, es la única, x cuadrado. Ahora, menos 3x. Acá hay otro x, es decir, una x con potencia 1. Si está sumando aquí, pasa a restar aquí. Menos 3x. Menos 3x me da menos 6x. Y esto es igual a 0. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? El caso más fácil, factoreo, ¿sí? Factoreo, ¿qué es lo que puedes, qué caso de factoreo puedo tener aquí? Pensemos, voy a tener un factor común. Factor común en este caso, ¿cuál está contenido en todos los términos? X. X para x cuadrado, x menos. 6x para x a menos 6 es igual a 0. ¿Sí? Al igual que en la forma de acá, si yo paso a dividir este x para este 0, me va a quedar x menos 6 igual a 0, por tanto x1 igual a 6. Ahora pensemos que no pasé a dividir el x, sino que paso a dividir mi expresión de x más 6, perdón, de x menos 6, me quedará 0 dividido para x menos 6 a 0. Por tanto, x2 me queda igual a 0, ¿sí? Entonces ya tengo mis dos respuestas, x1 y x2. ¿Sí? Entonces, esto lo hicimos por factorización, sacando mi factor común. No olvidemos que si eliminamos, tenemos que hacer los dos casos. Si le eliminamos la primera expresión, luego tenemos que hacer con el caso de eliminar la segunda expresión, porque siempre en una ecuación cuadrática voy a tener dos respuestas. ¿Sí? No pueden eliminar este y solo quedarse con este, o eliminar este y solo quedarse con este. Necesito obligadamente dos respuestas, porque al ser una ecuación cuadrática tendré dos raíces o dos soluciones. ¿Sí? Bien, ahora mi ejercicio número 3. ¿Qué es lo que hago? Miren, ¿qué es lo que podría yo eventualmente hacer aquí? Si yo hago, por ejemplo, tengo el 3x cuadrado igual a 5 y digo, voy a simplificar. Entonces digo 3x cuadrado, esta vez x está multiplicando, paso a dividir y me queda 5. Y yo digo, simplifico esta x con este y me queda 3x igual a 5, por tanto x igual a 5 tercios y digo, ya, saqué mi respuesta. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo al simplificar una X o una expresión que contenga X? Estoy eliminando una respuesta. Si se dan cuenta que al simplificar así de la forma que hicimos, solo nos va a salir una respuesta, es decir, un X1 y se acabó. Pero no se puede. Ustedes al tener esto deben darse cuenta que esto es una expresión cuadrática. Es de esta forma, porque si nosotros logramos hacerle de esta forma, ¿cómo me quedaría? 3x cuadrado, este menos 5, este 5x pasa a restar acá, más 0 igual a 0, ¿sí? A es igual a 3, B es igual a menos 5 y 6 es igual a 0, pero tienen la forma de una ecuación cuadrática. Si ustedes tienen la forma de una ecuación cuadrática, aunque en este caso esté un poco desordenada, necesariamente van a tener dos raíces o dos soluciones por respuesta. Si ustedes hacen esto, pasan a simplificar este x y obtienen una sola solución, no está bien, están perdiendo una solución o una raíz de mi expresión. Entonces, nos preguntamos, y en ese caso, ¿qué puedo hacer? Igual que en este caso de aquí, porque imaginemos que en el ejercicio anterior nosotros pasábamos a simplificar esta x, es decir, si esta está multiplicando pasa a dividir, bien, se eliminó y me queda que x menos 3 es igual a 3, ¿sí? Si este está restando pasa a sumar, entonces x igual a 6 y se acabó el ejercicio. No. ¿Cuál es la respuesta que hubiera perdido en el caso de haber simplificado eso? El x2 igual a 0. Entonces es muy importante que tomen en cuenta de esto, ¿sí? Que las soluciones tienen que hacer con todas las posibilidades, ¿sí? Con todas las expresiones posibles, eliminando primero la una, luego eliminando la otra, como hicimos anteriormente, ¿sí? No olviden esto, si simplifican uno van a perder una respuesta. Entonces, aquí, ¿qué deberíamos hacer? Pasemos un solo lado a la variable, me quedaría
de esta manera, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Por factoreo. ¿Cuál es el caso de factoreo aquí? Factor común. Entonces, factor común x me va a quedar 3x menos 5 igual a 0, ¿verdad? Ahora sí, hago los dos casos. Primero, pasando a dividir esta x y el segundo caso pasando a dividir esta expresión, que sería 3x menos 5. Pasemos a dividir la x. 0 para x a 0. Me queda aquí. 3x menos 5 es igual a 0. Ahora sí, despejo esta x de aquí. Aquí, si se pueden dar cuenta, despejando, pasando a dividir esta, me va a quedar x sub 1. Y si paso a dividir esta expresión, me va a quedar x sub 2. Por tanto, despejemos 3x es igual a, este está restando, pasa a sumar 5. Es decir, que x1 ha sido igual a 5 tercios. Ahora bien, eso hicimos con el primer caso, ¿no? Con la primera posibilidad, que es pasar a dividir la expresión de x. Ahora, ¿qué pasa si yo paso a dividir 3x menos 5? Me va a quedar que x es igual a 0. Por tanto, x sub 2 es igual a 0. Que sea 0 no quiere decir que no sea una respuesta. ¿Sí? Es una respuesta. Simplemente que en este caso tenemos que tomar mucho en cuenta lo que les hablo. Si es una expresión cuadrática, obligadamente tiene que salirles dos raíces, ¿sí? Así que mucho cuidado con simplificar y perder en ese caso una respuesta, ¿sí? Y este han sido los ejercicios de ecuaciones cuadráticas. En el siguiente tema veremos un poco más o profundizaremos esto con problemas de este tipo. Bien, muchachos. En cuanto a la resolución de ecuaciones cuadráticas, ahora veremos problemas. ¿Cómo resolver un problema que tiene que ver o contiene ecuaciones cuadráticas? Bien, veamos el ejemplo siguiente. Me dice, la temperatura se ha incrementado X grados por día durante X días. Hace 15 días fue de 15 grados, hoy es de 51 grados. ¿Cuánto se ha incrementado la temperatura por día y durante cuántos días se ha estado incrementando? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Analicemos el problema. Vamos leyendo y obteniendo los datos que me da este. Teniendo estos datos como herramienta, lograremos llegar a nuestra solución final. Bien, ¿qué me dice? La temperatura se ha incrementado X grados por día durante X días, ¿sí? Es decir, que tanto pasen X días van a incrementar X grados, ¿sí? En este caso me está dando mi misma variable, ¿sí? Es decir que por X días aumentará el mismo número de grados, ¿sí? X días, X grados. Entonces, por X grados por día, por X días voy a tener X al cuadrado grados, ¿sí? Porque me dice que por cada día que pase voy a tener ese mismo número de grados. Entonces voy a tener grados por días, X al cuadrado grados, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Qué me pregunta? ¿Cuánto se ha incrementado la temperatura por día? ¿Durante cuántos días se está incrementando? Sí, si ahora yo tengo 51 grados y dice que hace X días fue de 15 grados, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Como sabemos que por el mismo número de días incrementa el mismo número de grados, si incrementó los grados, incrementó en 15. Sabemos que mis grados son X al cuadrado, más mis 15 grados incrementados, he obtenido un total de 51 grados, ¿sí? Es decir que, ¿cómo puedo saber? Si ha incrementado 15 grados, puedo saber que esto tuve hace 15 días, ¿sí? Es decir que hoy yo tendré x cuadrado grados más mis 15 grados que incrementó igual a un 51 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí para saber cuánto se incrementa la temperatura cada día y cuántos días han pasado? Pues veamos. Sí, x al cuadrado más 15 es igual a 51, voy a despejar mi x. X es igual a 51 menos 15
Esto me da igual, 51 menos 15, 36. ¿Qué es lo que hago para despejar esta ecuación cuadrática? Aplico raíz a los dos lados, ¿sí? Como sabemos, la raíz tiene dos respuestas, más y menos. Por tanto, x es igual a más menos raíz de 36, 6. Es decir, que puedo tener más grados, más 6 grados o menos 6 grados. Por tanto, ¿cuál sería aquí mi respuesta? Si me pregunta cuánto has incrementado la temperatura por día, respondo que la temperatura se ha incrementado 6 grados por día durante o por 6 días. ¿Sí? Ya que como inicialmente me da la misma variable para grados y para días, voy a tener la respuesta de 6, tengo un incremento de 6 grados por día durante los 6 días. ¿A través de qué? A través de la resolución que hice inicialmente. ¿Cómo logré sacar esta ecuación? Analizando el problema, ¿sí? Con los datos iniciales obtengo mi ecuación cuadrática, me dice cuál es mi planteamiento, entonces hago mi reemplazo, despejo mis grados, o en este caso la variable que yo deseo encontrar y obtengo mi respuesta final, que ha sido el incremento de 6 grados por día durante 6 días. Y bien, chicos, esto es lo final que podemos ver en cuanto a ecuaciones cuadráticas, que son problema y cómo ustedes pueden enfrentarse a ellos. Nos veremos en la próxima clase con el siguiente tema. Gracias.